Génesis 15. Después de esto, la palabra, versículo 1, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Una de las cosas que ocurría en la antigüedad es que cuando nacía no había hijos, cuando no había hijos de parte del dueño, del señor, el que le daba todo era el siervo o el esclavo más antiguo de la casa. Entonces, aquí interesantemente está argumentando en base a las leyes y costumbres que estaban en la época. Y comienza diciendo, mira, me vas a bendecir mucho, pero no tengo hijos. Y al no tener hijos, mi heredero legal es este esclavo nacido en mi casa. Versículo 4. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor le reconoció a él como justo. El Señor reconoce a Abraham como justo como resultado de haber creído en la fidelidad de su palabra. Abraham recibe el respaldo de Dios porque en quien creyó fue en la palabra de Dios. Versículo 7. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte una posesión, para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales. Dios le dice, tráeme estos animales, pero Dios no le dice qué debe hacer con los animales. Cuando alguien hoy día hace un contrato o un pacto, vamos a la notaría y para darle mayor fuerza al contrato realizado, lo hacemos por lo que se llama escritura pública. Entonces, cada uno en nuestra cultura, en nuestro país, exhibe su carnet de identidad, lo revisan que no esté vencido, nos ven si es que somos realmente los que vamos a firmar. Firmamos, el notario a veces viéndonos firmar, otras veces no, pero viendo los carneses
delante de él y realizando la firma, termina diciendo: yo certifico que quien firmó esto es tal y tal persona. No había notario en la época de Abraham, pero había una forma de hacer los pactos y convenios, los contratos, particularmente un pacto. Y una forma de hacer el pacto era tomar un animal, partirlo por la mitad y pasar por al medio. Las dos partes tenían que pasar por al medio. ¿Por qué? Porque las dos partes se comprometían en algo. En este caso, Abraham parte los animales, y al partir los animales, como quien se compromete es solo Dios. Si se dan cuenta, Abraham no se compromete con Dios. Es Dios quien se compromete con Abraham. Dios es el que da promesas. Abraham no da ninguna promesa. Abraham no le dice: yo me comprometo a servirte. Abraham no dice eso. Abraham tan solo cree en las promesas de Dios. Y cuando Abraham cree en las promesas de Dios, hace algo, sigue las instrucciones de Dios. Toma estos animales, los parte por la mitad y veamos qué ocurre. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra. Pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Aquí hay algo interesante, hermanos. Esto es algo que ocurrió. Lo interesante es que las aves de rapiña siempre buscan que nos olvidemos de las promesas de Dios. El enemigo, sus demonios, sus emisarios, aún otras personas, aún otros creyentes, sin darse cuenta, actúan como estas aves de rapiña. Las circunstancias de la vida, a veces que son más dolorosas de las que podemos creer, también actúan de esa manera. Impedirnos disfrutar de las promesas que Dios nos ha dado. Espantemos a las aves de rapiña. Espantemos a aquello que busca sacar de nuestro corazón y de nuestras cabezas las promesas de Dios. Luego, ¿qué viene después de las aves de rapiña? Versículo 12. Al anochecer. Cuando el día se vuelve oscuro, las promesas de Dios continúan. Cuando el día se nubla y se pone triste, las promesas de Dios continúan. Cuando las cosas no resultan, las promesas de Dios continúan. Una cosa interesante, cuando te va bien, haz la siguiente oración: Señor, me está yendo todo bien, que mi corazón no se ponga orgullosa o orgulloso y me olvide de ti. Y cuando todo va mal, Señor, que mi corazón no se endurezca y me olvide de tus promesas. Todo va mal. Y fíjense, al anochecer Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. ¡Wow! Ahora Abraham no solamente ya se cansó de espantar a las aves de rapiña,
Llega la noche y empieza a cabecear. Y empieza a quedarse dormido. Y aparte de quedarse dormido, viene el miedo. Parece que eso nos ocurre a veces. A veces ocurre que cuando nos olvidamos de las promesas de Dios, el miedo pasa a guiar nuestras vidas. Hay un texto que dice que Jehová sea mi miedo. La idea no es que yo le tenga miedo al Señor, que sí he de tener miedo a las consecuencias de vivir fuera de Él, sino que la idea es que el miedo, cualquiera sea por pequeño o grande que sea, no sea el que guía mi vida, sino que aquel que guía mi vida es Dios. Que el miedo sea mi miedo, que Dios sea mi miedo, significa que, básicamente esto, cuando hay miedo, el miedo guía tu vida. Pero si Dios es tu miedo, finalmente tu Dios guía tu vida y todo miedo que aparezca queda reducido a nada. Es parte de la vida del cristiano y tenemos que asumirlo. Que cuando viene la oscuridad y que aparece el terror y el miedo, dudamos, pero en la duda, otra vez volvamos a las promesas de Dios y a su fidelidad. Sigue el texto y dice, versículo 13, y le envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierras extrañas, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, apareció una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, a tus descendientes le daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. La tierra de tus enemigos, finalmente. ¿Pero qué hace Dios? Dios hace lo que en la comunidad y en la cultura estaba. El que daba las promesas, el que hacía un pacto, tenía que pasar por al medio de los animales. La acción de pasar por al medio de los animales, partido, era decir, fíjate, lo que nos une ahora son las palabras que se han dado en compromiso. Lo que nos une a Dios son sus promesas, las palabras que Él ha dado en compromiso. Lo que nos une a Dios es esto, las promesas y el cumplimiento de ellas en fidelidad. Dios pasó por al medio de los animales. Dios pasó por al medio de los animales. Posteriormente, fíjense, vamos a Éxodo 24, versículo 8. Había una palabra que se había comprometido de parte de Dios. Habían estos animales que habían sido sacrificados y habían esto que Dios pasaba por el medio. La acción de pasar por el medio era una forma de decirle a todo el mundo, yo me comprometo.
Y fíjense, no es Abraham comprometiéndose con Dios, es Dios comprometiéndose con Abraham. No es Abraham dándole promesas a Dios, es Dios dando promesas a Abraham. Aquí algo que tienes que hacerte meditar mucho. No son tus promesas. Señor, yo voy a cambiar ahora de aquí para adelante. Señor, si sanas a mi sobrino, esta cosa va a cambiar. Nosotros nos vamos a comprometernos para servirnos. Señor, si sanas a mi hijo, a mi hija, a mi madre, a mi padre, a quien sea. Señor, si restauras mi vida, si restauras mi... Yo me comprometo contigo, Señor. Dios no actúa así. Es Él que promete. En el caso de Abraham, dice, parte de los animales. En el caso de Abraham, es Él que desciende por primera vez. Y Él es el que pasa en medio de los animales. Luego Dios hace una serie de promesas a Israel. Y en el versículo 8 del Éxodo 24, al final dice, he aquí la sangre de la alianza que ha establecido el Señor con vosotros en relación con todas estas palabras. Todas estas palabras. Dios había dicho una serie de palabras a Israel y Dios había pactado con Israel. Entonces, Moisés ahora toma a unos jóvenes que hacen unos sacrificios que se llaman sacrificios de paz. Los sacrificios de paz, hay diferentes tipos de sacrificios en la Biblia. Pero el sacrificio de paz o de comunión implica que cuando yo hago un sacrificio del animal, degollo el animal, yo participo de la comida, de la carne, me la como, literalmente. Un poco se quema en el altar, se derrama la sangre y hago un asado después, con lo que queda del animal. Básicamente eso. Es una fiesta. Entonces Moisés tomó un poco de sangre y la esparció sobre el pueblo y dijo, esta sangre es una señal de las palabras que Dios ha dicho y que son firmes, son leales. Con el tiempo, cuando un hombre iba a presentar un sacrificio delante de Dios, el sacerdote tomaba el sacrificio o tomaba el animal para sacrificarlo, pero antes de tomarlo o de pasarlo al animal, el hombre ponía su cabeza, su mano sobre la cabeza del animal. Hace un tiempo atrás, el año pasado, mi cuñado nos invitó a un asado de un cordero. Entonces el cordero lo tenía amarrado atrás. Yo voy, me acerco, pongo la mano sobre la cabeza del cordero. Se queda quieto. Impresionante. Tú colocas la mano sobre la cabeza del cordero y el cordero queda quieto. Me impresionó. El acto de colocar la mano sobre la cabeza, hoy día lo entiendo así. ¿Quién provee el cordero? ¿Quién provee el cordero? Quien provee el cordero es Dios. ¿Quién provee el altar? Quien provee el altar es Dios. ¿Quién provee la sangre? Es Dios. El que provee el cordero, el sacrificio y la sangre es Dios. Hoy día yo entiendo que colocar la mano sobre el cordero es decirle a Dios, yo te creo. Yo te creo. Poner la mano sobre la cabeza es decirle a Dios, yo te creo. Poner la mano sobre la cabeza del cordero es decirle a Dios, yo te creo. Vuelvo a decirlo. Poner la mano sobre la cabeza es decirle a Dios,
yo te creo. Y la sangre que se derrama, y la sangre que se derrama, la sangre que se derrama es finalmente señala a que las promesas de Dios son reales, son firmes, que Él es un Dios fiel, de fidelidad absoluta. Ok, otra vez va al hombre y dice, Señor, yo te traigo este cordero porque yo me comprometí a traértelo. No es así. El Señor provee el cordero. El Señor provee las promesas. El Señor proveyó la sangre del cordero. Es de Él. La sangre derramada me señala hacia las promesas de Dios. La mano sobre la cabeza, yo le digo a Dios, yo te creo. Vino un momento en que Jesús es llamado el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Y si fuiste católico en algún momento de la vida o has visto la misa, el sacerdote católico, el cura, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos no saben lo que dicen ni por qué lo dicen, pero la idea es esta, es el Cordero porque en algún momento de la historia Jesús iba a derramar su sangre en la cruz. ¿Y qué habla esa sangre? Habla de lo mismo que Abraham, que a los de Israel. Habla lo mismo. ¿Qué habla? La sangre derramada de Jesús en la cruz por tus pecados. Pero fundamentalmente habla de que las promesas de Dios son firmes. De que Dios es Dios fiel, grande en misericordia, de gran compasión, Dios de fidelidad, tardo para la ira, de gran paciencia, de gran amor para contigo. La sangre de Jesucristo clama y señala hacia la integridad de Dios. Dios es un Dios que promete y es un Dios que cumple sus promesas. Y eso lo vemos señalado por la sangre de aquel que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí viene el buen cristiano y ve todo esto y ve a aquel Cordero que ha derramado su sangre y sabe de que Dios lo ha resucitado, diciendo básicamente con esto, Él era quien dijo ser. Y yo hice lo que dijimos que íbamos a hacer. Y viene el cristiano y le dice, bueno Dios, yo tengo que transar contigo. Si haces esto, entonces yo me comprometo a esto. En su paciencia, otra vez Dios empieza a explicar con porotitos. No se trata de tus promesas. La restauración de tu vida no pasa por tus promesas. La sanidad del que amas no pasa por tus promesas. El éxito o el fracaso de tu vida no pasa por lo que tú le vayas a prometer a Dios. Pasa porque Dios ha prometido. Y si Dios ha prometido, tenemos una señal indeleble. Magnífica señal, la sangre del Cordero. Y es por esa sangre derramada, la del Hijo de Dios, que el Hijo de Dios, una vez resucitado, se presenta ante el trono de la gracia de Dios. Por esa sangre. Y es por esa sangre que señala hacia su integridad, a la integridad de Dios, hacia la justicia de Dios, que nos revela aquello. Y es por esa sangre que nosotros vamos y nos presentamos delante de Dios por sus promesas. Si algo aquí es importante, vuelvo a decir,
no son tus promesas. Son las promesas de Dios para tu vida. Y aquí, ¿qué tienes que hacer? Metafóricamente hablando. ¿Te acuerdas qué hacía el hombre cuando llevaba el cordero? Ponía la mano sobre la cabeza. ¿Qué significa? Una señal gráfica. ¿De qué? Yo confío. Yo creo. ¿En qué crees? En lo que la sangre del cordero me señala. ¿Qué se señala? Que Dios es un Dios de justicia. Un Dios que promete y que cumple sus promesas. Yo creo en la integridad de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, mi Dios, es Dios de fidelidad, Dios de gran compasión, Dios de gran misericordia, tardo para la ira, tardo para la ira. En el Evangelio, hermanos, en la muerte y resurrección de Cristo, Dios revela su integridad. Este es tu Dios, un Dios que promete y un Dios que cumple sus promesas. Amén.